Bueno, vamos a continuar. Habíamos dejado en esta parte donde habíamos hecho la puntualización. Habíamos visto cómo se armaba un esquema a través de lo que es la adaptación, que tenía que tener la parte de asimilación y acomodación. Siempre un nuevo conocimiento produce un desequilibrio y avanzamos ahora, eh, una vez que se forman los esquemas, Piaget lo que va a decir es que se van a desarrollar en etapas. Esas etapas van a estar organizadas por las edades, por el tiempo de cada individuo, y de esa forma vamos a ir formando diferentes esquemas que van a cambiar de una etapa a la siguiente. Así que bueno, ahora vamos a ver cuáles son esas etapas. Bien, las etapas y los conocimientos que tenemos y vamos desarrollando se llaman esquemas. Esos esquemas se van a organizar según el aspecto cronológico del desarrollo en estadios. Para Piaget, un estadio es la formulación de conocimientos, de cosas que aprendo, de esquemas cognitivos durante el desarrollo, divididos por ciertas edades. Estas van a ser ciertos parámetros en los cuales, por ejemplo, de 0 a 2 años vamos a tener uno, de 2 años a 7 otro. Vamos a ir avanzando en nuestros aprendizajes a través de la experiencia, como venía diciendo, y vamos desde lo más eh, simple a lo más complejo, de un grado de menor conocimiento a un grado de mayor conocimiento. Y bueno, vamos a tener en cuenta que cuando una función domina sobre la otra, se generan representaciones que pertenecen a la inteligencia figurativa. Nosotros generamos representaciones en nuestra cabeza. A medida que vamos avanzando en nuestro conocimiento, esas representaciones van a tener cada vez mayor complejidad, y esa complejidad va a estar dada por la capacidad de simbolizar, de hacer símbolos. Por ejemplo, un dibujo representa algo. Bueno, esa capacidad figurativa la vamos a ir adquiriendo a medida que vamos creciendo, vamos madurando y vamos avanzando en los esquemas cognitivos. Estas diferencias que hay entre una etapa y otra etapa, él las llama estadios. Los estadios son formas que tiene él para encuadrar los niveles de avance, ¿sí? Que están estandarizados. Por ejemplo, él piensa que de 0 a 2 años los niños, las niñas, los bebés van a generar cambios y van a adquirir ciertos conocimientos y ciertos avances según un orden cronológico establecido. Estándar quiere decir que generalmente todos aprendemos lo mismo durante esa etapa. Las edades, además, están reguladas por la experiencia y la maduración del sistema cognitivo. Él no va a hablar todavía del cerebro, pero sí tiene que ver con el sistema nervioso central. Esa capacidad que yo tenga está dada porque también mi cerebro está madurando, así que es muy importante que yo esté bien alimentado, bien cuidado y demás. Pero a él lo que le interesa es establecer cuáles son los criterios para que yo pase de un esquema a otro esquema, y de esa forma voy generando los aprendizajes pertenecientes a un estadio. Ahora, los estadios del desarrollo de la cognición son los siguientes, son 4. Ustedes van a tener que buscar en la información que quieran o a través del material que yo les he subido, sería mejor, cuáles son las edades. Yo les voy a decir cómo se llama a través de este video. El periodo, el primer periodo es el estadio de lo sensorio motor. Sensorio porque a través de lo sensorial y motor por el movimiento. El segundo se llama preoperacional.
El tercer estadio se llama operaciones concretas y el último, para Piaget, se llama operaciones formales. Está ordenado, primero el sensorio motor, segundo el preoperacional, el operaciones concretas consecuentemente y por último el de operaciones formales. Vamos a desarrollar uno por uno, ¿sí? En la próxima filmina. Bien, estadio sensoriomotor. Se va a extender desde el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje y ustedes van a tener que buscar cuáles son las edades que comprenden al estadio sensoriomotor. En esta etapa, los niños y las niñas construyen progresivamente el conocimiento y la comprensión del mundo mediante la coordinación de experiencias. Lo que sienten a través de lo sensorial, por eso es sensorio, la vista, el oído, lo que sienten en la piel. Y van a interactuar con los objetos agarrándolos, chupándolos, pisándolos, arrojándolos. Esa forma de experimentar con los objetos van a desarrollar su capacidad cognitiva, porque está haciendo a través de la experiencia. Los bebés adquieren el conocimiento del mundo de las acciones físicas que realicen dentro de ella, ¿sí? Siempre la exploración, y eso lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, la exploración va a ir desde sí mismo, desde su propio cuerpo en inicio, ¿sí? Por eso se apoyan sobre el primer esquema, o lo primero que tienen todo ser humano son los reflejos. En esos reflejos se van a apoyar los conocimientos que van a adquirir, porque los van a repetir y porque van a poder anticiparse y van a entender que va a pasar algo a partir de esos reflejos. A medida que progresan, se da una acción reflexiva, que si bien se apoya en algo instintivo, que son esto que tengo yo innato, va a generar el principio de lo que es el pensamiento simbólico. Yo en esta etapa me preparo para poder simbolizar ciertas cuestiones, ya sea a través de la palabra, ¿sí? Una palabra que representa a la persona que me cuida es mamá, mamá. Que el niño pueda decir mamá y esté ubicando a la persona que lo cuida, ya está empezando a nombrar a esa persona. Entonces la va a simbolizar. Eso es simbolizar. Cuando dice wow, wow, una cosa es que lo haga porque articula palabras y balbucea. Porque todos los bebés hacen sonidos con la boca porque practican, porque juegan, porque están explorando su boca. Pero cuando yo digo wow, wow, cuando quiero que aparezca el perro, el gato o lo que fuere, ya estoy representando por la palabra algo que tiene que ver con esa persona, con ese objeto, con ese animal. Los niños aprenden separándose del medio ambiente. ¿Por qué? Porque en principio todavía no está el concepto del yo. Para poder hacerlo tienen que diferenciar entre el yo y el no yo. Y eso lo hacen a través de explorar su medio ambiente. Dentro de su medio ambiente está su mamá, quien lo cuida, los objetos que le dan. Durante este periodo sensorio-motor es importante que se adquiera la permanencia de objeto. Para saber lo que es un objeto, tengo que saber qué es yo, no yo. Poco a poco lo voy adquiriendo. Y la permanencia de objeto es la comprensión de que los objetos siguen existiendo a pesar de que yo no los vea ni los escuche. Por ejemplo, un niño o una niña chiquitito de cierta cantidad de meses, igual les tapas un peluche, salen de su percepción visual y piensan que desapareció. Cuando saben que a pesar de que esté tapado, el objeto sigue estando, eso es la permanencia de objeto y la va a ir adquiriendo a medida que avance en su desarrollo. Bien, vamos a la siguiente etapa, la preoperacional, que es durante lo que sería el comienzo de la escolaridad en el jardín de infantes. Esta etapa se apoya sobre la anterior, o sea, yo necesito haber atravesado la sensoriomotora y llegar a la preoperacional, es antes de operar. Durante esta etapa voy a estar preparándome para poder hacer las cosas que quiero hacer, como lo hacen los adultos. Entonces voy a tratar de imitarlo a través de diferentes acciones.
Lo que observó Piaget es que no entienden todavía la lógica concreta y no van a manipular mentalmente la información, pero sí van a jugar, van a simular eso. Por ejemplo, algo que simula es una tapita. Yo la utilizo como un plato volador, como un auto, lo arrastro, ¿sí? Eso que simula un auto y no es un auto ya tiene capacidad simbólica en sí misma. También jugar a que soy otra persona, que soy Batman, bueno, ese es un juego que le van a permitir al niño, a la niña, representar. También hay juegos en donde se puede empezar a clasificar los objetos. Yo puedo clasificar por su forma, ¿sí? Empiezo a hacerlo. Todavía no lo logro. Sus observaciones de símbolos ejemplifican la idea del juego con la ausencia de los objetos reales en cuestión. Como decía, la tapita que va a representar el auto. En esta etapa, el gran logro es la función simbólica. Esto de que va a generar el niño o la niña representar, ¿sí? Va a empezar a entender esto de la plata, esto de lo que tiene valor, lo que no tiene valor. Y también en esta etapa se caracteriza porque, si bien puede empezar a desarrollar el lenguaje, su punto de vista o su lógica va a estar basada en el egocentrismo. Ahora vamos a ver lo que es el egocentrista. El pensamiento precausal. Aún no tengo esto de la causa y consecuencia, ¿sí? Todavía es más lineal mi pensamiento por una cuestión de desarrollo madurativo. La subetapa siguiente, o sea, que divide la etapa preoperacional, es el pensamiento intuitivo, que es uno de los más primitivos y que tiene más que nada esta pregunta del por qué. Los niños a cierta edad preguntan todo el por qué. ¿Para qué? No hay una respuesta que sacie esa pregunta, sino que continuamente desde tu punto de vista egocéntrico, el por qué es para generar cierta intuición, para poder prepararse para tener un pensamiento, ¿sí? Más concreto, pero todavía no lo está logrando. Todavía no logran la reversibilidad. O sea que si yo agarro una plastilina, la aplasto, va a pensar que hay, por el tamaño que se generó, eso es más grande que la pelota que estaba formada antes con la misma cantidad. ¿Sí? Todavía no tiene esta cuestión de reversibilidad. Y tiene ciertas cuestiones sobre la generalización. Siempre tiende a sobregeneralizar, ¿no? Todas las mamás son así, todos los papás son así, todos los niños son asá, ¿sí? Generaliza, no tiene en cuenta mucho el pensamiento del otro. Bien, acá tenemos un ejemplo bien del egocentrismo infantil. ¿Cómo es el pensamiento egocentrista? Parte de sí mismo. Su propia lógica está basada en su propia experiencia y no puede distinguir entre su propio punto de vista y el punto de vista del otro. No puede entender cómo el otro piensa distinto. Todavía está en una situación de transitivismo. Todavía está transitando el punto de vista del otro. Y no lo va a tomar eh, como parte de lo que se está pensando, sino que va a ser un pensamiento más rígido. ¿Eso qué genera? Generalmente genera actitudes más, entre comillas, caprichosas, ¿no? Esto es así y no puedo entender que es de otra forma. Entonces, la capacidad de reflexión la va a ir adquiriendo en la siguiente etapa, no en esta. El estadio de las operaciones concretas. Ahora pasamos a un estadio que es superior al de sensorio motor y al preoperacional. Acá hay operaciones, sí las hay, pero ¿cómo son?
son concretas. Necesito el apoyo del material concreto. Se caracteriza por el uso adecuado de la lógica, ya hay un abordaje más lógico. Durante este periodo los procesos van a ser de un pensamiento que va a tener un poco más en cuenta el otro, pero también tienen cierta rigidez aún. Hay una capacidad de distinguir los propios pensamientos de los demás. Y también se conocen los pensamientos y percepciones como propias, diferentes a las personas de lo que están alrededor. Comienza a involucrarse, a desarrollar un poco más la empatía, a poder comprender un poco más. Hay cuestiones que tienen que ver con habilidades de clasificación. Ya son capaces de clasificar objetos. Yo puedo clasificar por tamaño. Puedo clasificar por cuál es más pesado, cuál es menos pesado. Puedo clasificar los números, ¿no? Este es distinto a esto por su forma, por su color. Eso me va a llevar a poder diferenciarlos. Si yo puedo diferenciar una letra de otra letra por su forma y puedo atribuirle además un sonido, estoy en una situación donde ya puedo empezar a alfabetizarme, ya puedo empezar a hacer eh, cierto tipo de escritura, cierto tipo de lectura de sonidos, la capacidad para realizar y resolver problemas va a empezar desde la suma hasta la resta, ¿sí? En esta etapa. Y luego las otras operaciones más complejas, ¿sí? Por eso siempre primero van a poder, a través del conteo, a través de los cuantificadores, por ejemplo, donde hay muchos y donde hay pocos, donde hay menos, donde hay más. Luego el conteo, 1, esta secuenciación, atribuírsela a la cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 es más que 1, 2, 3, 4, 5. Eso se habilita y se sistematiza de tal forma que el niño empieza a operar. Y va a empezar a entender la resta, cuando yo quito, cuando yo saco. ¿Sí? Esa capacidad la tiene en esta etapa. Ahora, el estadio de las operaciones concretas tienen procesos que son importantes que tengamos, que podamos tener en cuenta para pensar en cómo está armado, eh, cómo están armadas las propuestas curriculares, las propuestas pedagógicas para niños en la primaria. Durante este periodo que va de cierta edad a otra edad, estoy diciendo nivel primario, yo puedo ofrecer actividades que vayan de lo más simple a lo más complejo, pero sabiendo que los niños pueden clasificar, pueden conservar y pueden descentrar. La clasificación va a poder hacer que el niño nombre, identifique conjuntos de objetos por su apariencia, como decía, ¿no? Por sus características. También puede jerarquizar de objetos de diferentes clases o subclases, dice, basadas en similitudes y en diferencias. Puede separar. Por eso esto de muchas veces en alguna actividad, esto de clasificar las flores de los jarrones y después las pelotas de los caramelos, esta capacidad de clasificar le va a dar la posibilidad de organizar y jerarquizar la información. Luego van a tener la capacidad de conservar, pero con ciertas características. En principio van a necesitar el material concreto, por eso usamos los dedos para contar, usamos semillitas, usamos el ábaco, que en su época se usaba, y de alguna manera vamos agrupándolos y formando desde las unidades a las decenas. Una vez que yo ya tengo la capacidad de configurar y agrupar de a 10, yo los envuelvo, los pongo en un lugar, adentro de un lugar, y puedo decir, acá tengo 10, acá tengo otros 10, y así puedo ir contando. Yo tengo la conservación, entonces lo voy a poder llevar a cabo en la cantidad. Entonces puedo clasificar, puedo conservar y puedo de alguna manera armar conjuntos.
Eso lo voy a llevar tanto a nivel matemático como a nivel lógico. También voy a entender cómo afecta el tema de los objetos con la masa, con el número y con volumen. Pero para eso tengo que haber explorado los elementos, ¿sí? Haber tocado, haber manchado, haber agarrado cosas, haber jugado. Ahora el descentramiento. El niño tiene en cuenta aspectos múltiples para resolver un problema, ¿sí? Va a buscar diferentes formas. Por eso es necesario una pedagogía y una didáctica que le dé habilidad de resolver de diferentes formas un mismo problema, para que lo pueda ampliar, lo pueda pensar, no darle fórmulas, sino que piense, porque si no, no desarrolla la capacidad cognitiva que debiese conseguir para un nivel secundario donde hay un grado de abstracción mucho mayor. ¿Sí? Bueno, otros procesos. La reversibilidad empieza a aparecer, ¿sí? Yo se me pincha una pelota, sé que si le vuelvo a agregar aire y le pongo un parche, se recupera la forma y su tamaño. Lo mismo con una bola de arcilla o plastilina. Si es aplastada, la puedo volver a convertir en una bola. Puedo seriar, esto de la seriación, primero, segundo, tercero, cuarto. También puedo seriar por colores, puedo ir ordenar, en principio un poco más rígido, después voy alternando esto y haciéndolo más espontáneo y reflexivo. Tengo el tema de la transitividad, que puedo ordenar los objetos mentalmente en la cabeza y puedo generar relaciones en base a eso. A lo que yo sería antes, puedo generar relaciones, ¿no? El uno es color rojo, bueno, entonces el uno siempre va a ser rojo, bueno, el rojo va a significar uno. Entonces en mi cabeza voy a tener rojo, azul, bueno, y cada uno va a tener un color. Por ejemplo, es un ejemplo. También puedo ver cuáles son los libros. Si sé que son libros que son para niños, lo pongo en el medio. Arriba los otros libros que no son para niños. Entonces yo los puedo ordenar. O por tamaño también los puedo ordenar. ¿Sí? Por diferentes características. Puedo generar esta transitividad o sea, de lo que yo sé hacer en mi cabeza, lo puedo trasladar a acciones, lo puedo llevar a cabo en una situación que tiene que ver con objetos. También tengo un poco más de pensamiento sobre el otro, tengo mayor reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que voy eliminando mi egocentrismo y eso me va a llevar a entender otras explicaciones, por lo que si yo pongo dos oraciones, una dice una cosa, la otra dice otra, pero no se contradicen, puedo armar una lógica. Entonces, la lógica también está generada en cuestiones de cómo hablo, en cuestiones de cómo explico una cosa. Entonces voy armando recorridos en mi cabeza y en mi mente mucho más rebuscados y eso me lleva a una lógica. Perfecto, llegamos a la última etapa, estadio de las operaciones formales. Este periodo, este estadio, mejor dicho, eh, es el último que explica Piaget y tiene que ver con la capacidad de simbolizar, de utilizar la lógica y sobre todo de comprender y utilizar conceptos abstractos. ¿Cómo es un pensamiento de las operaciones formales? Y esto es una pregunta que hago a veces en el final. En operaciones formales es un pensamiento que tiene la capacidad de razonar de manera hipotética y deductiva. Esas dos características. Hipotética, ¿por qué? Porque puedo hacer hipótesis de toda la información y el conocimiento que tengo y deducir, hacer ciertas conjeturas mentales que me lleguen a resolver situaciones. Y eso lo voy a ver porque tengo la capacidad de leer un cuento distinto. Por ejemplo, el cuento policial, que va desde un hecho delictivo y hay que investigar hacia atrás, yo ya tengo internamente cómo es la trama narrativa de inicio, nudo, desenlace, y puedo ir en retrospectiva.
una vez que yo ya lo tengo, lo adquirí, lo sistematicé y es parte de mi esquema, puedo entender que para que suceda lo que sucedió hoy, tuvieron que suceder cosas antes. Esa es una capacidad reflexiva. Entonces tengo reversibilidad, tengo capacidad de obtener información y también en mi eh, espacio-tiempo cognitivo, yo tengo esta capacidad de analizar a nivel espacio y a nivel tiempo para deducir. Durante este tiempo, las personas desarrollan la capacidad de pensar en conceptos abstractos como qué es la felicidad, qué es el amor, qué es el temor, qué es la muerte. Entonces aparecen textos con mucha más cantidad de información compleja que puedo abordar. Hay una capacidad que no se daba hasta el pensamiento concreto, que es un gran salto, que es la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es pensar sobre lo que yo pienso. O sea, si yo pensé esto, yo pensé que todas las mujeres son madres. ¿Por qué pensé que todas las mujeres son madres? ¿Qué me llevó a pensar en eso? Eso es la metacognición, pensar sobre el pensamiento. ¿Qué le permite hacer? Una mirada crítica, reflexiva, entender que existe la contradicción, ¿sí? Poder pensar en procesos de pensamiento de monitoreo, donde yo lo que escribo, lo que yo digo, lo puedo volver a escuchar y pensar cuáles son los puntos críticos de un discurso. También lo que es la resolución de problemas tienen que superar el tema del ensayo y del error. O está bien o está mal. Tengo que empezar a pensar que para resolver un problema yo tuve que sistematizar mucha información. Si yo me adelanto y supero esta etapa, voy a empezar a utilizar esa sistematización que hice de manera continua, ya me queda fija. Yo ya las cosas que resolví, con sumas, restas, divisiones, todo, yo ya lo tengo incorporado. Entonces, voy a usar la lógica sobre tanto los discursos, tanto las cosas que venía diciendo yo sobre la metacognición, como en situaciones de resoluciones matemáticas. Entonces voy a tener un método. Este método me sirve para esto, ¿no? Para despejar X hay un método, un procedimiento. Para hacer otro tipo de operación hay otro método. Y también el método sirve para realizar eh, ciertas acciones y actividades con ciertos resultados esperables. Entonces ese pensamiento del nivel secundario ya es el que me lleva poco a poco a tener un avance significativo en el tipo de pensamiento. Como decía, el razonamiento termina siendo hipotético y deductivo. Lo último es que, bueno, Piaget estudió con Binet. Binet es un eh, científico que desarrolló lo que es la medición de la inteligencia a través del cociente o el coeficiente intelectual, pero no era su intención. Piaget no tenía intención de medir la inteligencia, lo que quería hacer es explicar cómo se desarrolla el aprendizaje cognitivo, ¿sí? Cómo aprende el ser humano como individuo. Igualmente, hay gente que lo sucede a Piaget y dice que, bueno, se van estandarizando baterías para medir la inteligencia. ¿Qué son baterías? Test, pruebas para medir en cuánto tiempo resolves algo. Entonces de esa forma voy sabiendo qué esquemas cognitivos tenés. Pero eso no lo hizo Piaget, lo hicieron gente que desarrolló posteriormente sus teorías. Bueno, esto sería el final de lo que sería el tema constructivismo individual. Para las siguientes clases tenemos que empezar a abordar el constructivismo social. Esto va a quedar acá grabado en el aula virtual, así que puedan acceder a esto. Es importante que lo puedan leer, que lo puedan reflexionar y tratar de ir sistematizándolo, ¿sí? Cualquier consulta a través del aula virtual, ¿sí? Como tarea tienen que hacer ubicar las edades de cada estadio propuesto.
Hasta luego, nos vemos pronto.